ir transformando pequeñas ventajas en otras mayores y luego rematar de una forma muy brillante. Sería una manera de describir lo que es una partida perfecta, la que a todos nos gustaría firmar, de modo que en la que les voy a mostrar hoy, que es exactamente así, piensen que son ustedes los ganadores. Volvemos una vez más, yo nunca me canso, al Wimbledon del ajedrez, la ciudad jienense de Linares, en el sur de España, que mereció ese nombre sin duda por el legendario torneo internacional de primera fila mundial que ya desapareció hace muchos años, pero desde entonces Linares sigue siendo la sede prácticamente cada año de uno o varios campeonatos de España. En este caso, el de por equipos de División de Honor del año 2023, con blancas Marcos Camacho, que jugaba por el equipo murciano Dúo Beniaján, que fue el campeón de España este año y también en 2024 y en 2025. Y su rival es la jugadora azerbaiyana Fataliyeva, que jugaba por el equipo Jaime Casas de Monzón en Huesca. Bien, la partida fue muy clásica, con una apertura, digamos, propia incluso del siglo XIX, con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, caballo F6, D3, alfil C5. Tenemos la apertura italiana en su variante, digamos, más tranquila, llamada Giuoco Piano. Enroque, D6, C3, enroque. Ahora H3, siempre es conveniente tener controlada la casilla G4, bien para evitar alfil G4 o eventualmente caballo G4, según las líneas. A5, Fataliyeva se adelanta, digamos, a la expansión de las blancas con B4 en el flanco de dama. Y ahora torre E1. Eso ayuda que se haya jugado H3, porque ahora caballo G4, de lo contrario podría atacar el punto F2, entonces alfil E6, y ahora Marcos Camacho aprovecha la debilidad que se ha creado en la casilla B5 y juega alfil B5. Alfil A7, adelantándose a posibles ataques a ese alfil cuando las blancas eventualmente jueguen D4. Y aquí Marcos Camacho, digo Marcos, siempre digo su nombre porque tiene dos hermanos que son también ajedrecistas, como explicaré al final, elige un plan muy interesante y muy instructivo. Él toma en C6 y ustedes dirán, bueno, ¿qué prisa había para tomar en C6? Bueno, ninguna, pero en realidad sí la había. Alfil por C6, B por C6 y ahora D4. ¿Por qué digo sí la había? Porque ahora las blancas, al jugar en este orden, están amenazando tomar en E5 y dejar a las negras con una estructura de peones muy débil. Con estos, si se toma en E5 y se cambian peones ahí, estos dos de C7 y C6 quedarían doblados y débiles. Este de A5 también es eventualmente débil porque no puede ser defendido por otro peón. Entonces, si quitáramos toda la artillería del tablero y nos quedáramos solo con unas pocas piezas, las blancas tendrían clara ventaja en ese final por la debilidad de la estructura de peones negros. De forma que por eso tiene sentido haber tomado en C6 y luego jugar D4, que posicionalmente pues casi obliga a Fataliyeva a tomar en D4. Si ahora las blancas retomasen con el peón D5 y las negras estarían bastante bien. Pero es mejor tomar de caballo, como hizo Camacho, toca el peón de C6, también toca de forma posicional el alfil de D7, que a las negras les conviene conservar, por tanto alfil D7 defendiendo el peón. Bien, ahora hay que seguir desplegando las piezas blancas, hay que encontrar cuál es la mejor manera de hacerlo, pero antes,
Camacho encuentra una debilidad importante y lo que hace es la mejor jugada. Alfil G5. Ustedes pueden decir, bueno, es una jugada muy natural, clavando el caballo, pero ¿por qué le doy tanta importancia a esa jugada? Fíjense dónde está este alfil. El alfil que debería cubrir las casillas negras cercanas al rey está en el otro flanco, muy alejado de su rey. Por eso alfil G5 es particularmente molesto, porque no hay forma humana de jugar ahora alfil E7, que sería la defensa perfecta contra eso, ¿no? Por tanto, insisto, alfil G5 es muy molesto y casi va a obligar a Fatalíyeva a tener que debilitar su enroque. H6, alfil H4, torre E8, tocando el peón de E4, caballo a D2 defendiéndolo. Y ahora nos puede parecer fea la jugada G5, pero yo, después de analizar esta posición bastante, creo que si no es ahora, en la jugada siguiente o muy pronto en todo caso, las negras van a tener que jugar sí o sí G5, porque si no, esta clavada del caballo es realmente muy molesta sobre la dama negra, ¿no? Que obviamente si la dama se va, las blancas toman en F6 y destrozan la estructura de peones del flanco de rey. Por tanto, G5, alfil G3. Ahora, Fatalíyeva jugó caballo H7, que tiene su idea, como ustedes verán después. Aquí las máquinas proponen algo que para cualquier jugador humano, incluso para un gran maestro, es una decisión francamente difícil. Es una jugada muy fea. Las máquinas dicen que las negras deben jugar aquí C5 para expulsar a este caballo, pero claro, C5 encierra este alfil en A7. Efectivamente, si uno analiza esa posición en profundidad, puede llegar a la conclusión de que dentro de X número de jugadas, ese alfil acabará activándose de nuevo y a las negras no les habrá pasado nada malo. Bueno, pero eso es una manera de pensar, entre comillas, de una máquina, no de un ser humano. Fatalíyeva obviamente es un ser humano y prefirió jugar caballo H7, que no es quizá una buena jugada, pero es una jugada humana. Bien, a partir de este momento, algo que sí queda claro es que Camacho tiene un plan y en cambio Fatalíyeva está como puede, defendiéndose, mejorando sus piezas lo mejor que puede, ¿no? Camacho juega caballo C4, dama E7, E5. Obviamente abrir el centro en esta posición sería muy favorable a las blancas por las debilidades que se han creado cercanas al enroque negro, etc. Por tanto, Fatalíyeva con buen criterio mantiene el centro cerrado, juega D5 y caballo E3 y ya vemos cuál era el plan de Marcos Camacho. La casilla F5 se ha convertido en una debilidad importante por el avance de los peones negros. Bueno, Fatalíyeva intenta construir una posición defensiva interesante con dama F8 para que el salto del caballo a F5 no ataque la dama, de tal modo que si ahora este caballo salta a F5, C5 seguramente dejaría bien a las negras. Si es el otro caballo el que salta a F5, el caballo de D4 a F5, entonces alfil por E3, las negras estarían peor, pero digamos respirarían. Pero Marcos Camacho hace una jugada más fuerte, juega dama H5. Esto es verdaderamente muy molesto porque ahora cuando un caballo salta a F5 va a estar amenazando caballo por H6 jaque. Esto prácticamente obliga a tener que tomar en D4. Y aquí viene lo que les decía al principio del todo. La primera frase que les he dicho en este vídeo es ir transformando pequeñas ventajas en otras mayores. Marcos Camacho estaba jugando con la debilidad, especulando con la debilidad en F5. Ahora, al forzar este cambio, consigue fortificar más el centro, pero sobre todo abre la columna C sobre unos peones que están retrasados en esta columna semiabierta. Por tanto, se están creando nuevas debilidades de las negras simplemente forzando ese cambio de piezas en D4.
Bueno, insisto, Fataliyeva pues sigue jugando lo mejor que puede, va mejorando su defensa y juega dama G7. Bien, ¿cómo hay que seguir aquí con las piezas blancas? Pues mejorando para empezar o activando la única pieza que todavía no jugaba, que era esta torre, torre de A a C1, torre de A a B8 tocando el peón de B2, que es inmediatamente defendido con torre E2, y aquí llegamos a otro momento importante de la partida. Lo mejor aquí, lo más, digamos, sensato, hubiera sido caballo F8 y quedarse ahí, bueno, encogido, a ver si se puede defender el ataque de las blancas. Pero es humano también que los jugadores que están en este tipo de posición intenten encontrar soluciones fáciles para problemas difíciles. Eso normalmente no funciona, pero la condición humana es así. Y por eso Fataliyeva juega F5. En realidad, este tipo de jugadas son sospechosas, porque a las negras les falta armonía, tienen debilidades claras, y entonces esa jugada es sospechosa ya de por sí. Es cierto que si las blancas respondieran con E por F6 al paso, caballo por F6 y luego caballo E4, bueno, habría ventaja blanca muy clara, pero las negras, digamos, tendrían cierto pataleo, podrían jugar, podrían defenderse. Pero F5 tiene un problema táctico muy grave, y es que este alfil está ahora sobrecargado, está defendiendo el peón de F5, pero también el de C6. Claro que para castigar ese error hay que sacrificar una torre, eso no es tan sencillo, pero Marcos Camacho vio muy bien la idea, no solo calculó, sino que intuyó que esta posición iba a ser ganadora para él. Torre por C6. Obviamente hay que aceptar el regalo porque se está amenazando, entre otras cosas, torre G6, nada menos, ¿no? Entonces, alfil por C6, caballo por F5, atacando la dama. Si ahora dama F8, caballo por H6, jaque, a continuación E6 y a continuación alfil E5, recuerden que las negras carecen de alfil de casillas negras y por tanto la llegada de este alfil a E5 sería absolutamente letal, sería devastador. Bien, por tanto, si eso no es válido, solo queda una alternativa, que es la que encuentra Fataliyeva, que es caballo F6, caballo por H6 jaque, rey H7, porque como la dama está atacada no importa que pueda haber hackers descubiertos, y ahora E por F6, y esta es la última oportunidad que perdió Fataliyeva para presentar, digamos, una resistencia más dura. Ella jugó aquí dama por H6, hubiera sido mejor dama G6. Lo que ocurre es que incluso ahí la partida técnicamente está ganada por las blancas, porque se cambian las damas, dama por G6, rey por G6, torre C2 atacando el alfil, rey por H6, torre por C6, rey G6 volviendo a atacar el peón, pero se defiende con alfil E5. En resumen, las blancas quedan con una calidad de menos, es decir, torre y alfil contra dos torres, pero con muchos peones más y además con una posición fortísima. Los peones del flanco de rey pueden avanzar. Les invito a que lo comprueben ustedes mismos, pero esa partida técnicamente estaría ganada por las blancas. Solo que hubiera sido más larga y menos bonita que lo que vamos a ver, porque aquí Fataliyeva tomó el caballo de H6 con su dama y la partida terminó así. Dama F7, jaque, rey H8 y torre E7. Ahora la principal amenaza es tan sencilla como jugar alfil E5, luego retirar la dama y luego dar el jaque descubierto con F7. Las negras no pueden hacer absolutamente nada para evitar eso. Fataliyeva jugó torre E8, alfil E5 efectivamente,
torre B6, y ahora ocurre algo que es lo que terminó de decidirme, de convencerme de que esta partida merecía entrar en el rincón de los inmortales, si es que podría tener alguna duda hasta ahora, porque la guinda final es verdaderamente bellísima. Aquí seguramente hay varias maneras de ganar, pero Marcos Camacho elige una auténtica preciosidad. Dama H5, sacrificando su dama. Y aquí Fatalíyeva se rindió, porque si dama por H5, seguiría F7, jaque descubierto, ahora rey H7, y ahora, bueno, se puede ganar coronando dama, pero más bonito todavía, coronamos caballo, jaque doble y descubierto de la torre y del caballo. Hay que jugar rey H6 y torre H7, sería mate. Les recomiendo que busquen en Google reportajes que se han hecho sobre Marcos Camacho, porque es un personaje muy interesante. No solo él, también sus dos hermanos, Miguel y José. Los tres juegan al ajedrez, los tres han brillado en diversos campos de la tecnología, y Camacho concretamente creó una forma de cargar los móviles verdaderamente muy innovadora. En fin, parece que familia Camacho, al menos en Granada, es sinónimo de gran talento. No sé qué tiene el ajedrez, pero nos engancha. Si a usted también le ocurre, le sugiero que se suscriba a este canal. Y si ya está suscrito, pues mil gracias por estar siempre ahí.